Que comenzó la grabación. Hay un par de siglas que tienen doble significado. Una de ellas es DCP. DCP significa, por un lado, procesamiento digital de señales y por el otro lado, procesadores digitales de señales. Nosotros, en este capítulo, vamos a hablar de procesadores digitales de señales. Lo que vamos a ver hoy es la introducción al tema y qué es lo que tiene nuestro microcontrolador de útil y de significativo para poder ser interpretado como procesador digital de señales. Los procesadores digitales de señales aparecieron hace aproximadamente 30 años. Eran sistemas con arquitectura claramente Harvard, con mucho acceso directo a memoria, que ustedes lo vieron el año pasado, y también con repertorios de instrucciones muy específicos para tratar el procesamiento digital de señales. A ver, ¿qué es un microcontrolador? Bueno, un microcontrolador es una unidad central de proceso, memoria de programa, memoria de datos, dispositivos de entrada-salida, timers y comunicación serie de un montón de tipos distintos, que en un rato vamos a charlar un poco sobre eso. Tenemos bases que se encargan de vincular, de direccionar por un lado, primero base de direcciones, que permite seleccionar el dispositivo con el cual queremos transaccionar, y después base de datos bidireccional, que es el que permite leer y escribir datos sobre esos componentes del microcontrolador. Según la definición que habíamos dado en la primera clase de este curso, un procesador digital de señales es un microprocesador o microcontrolador orientado justamente al procesamiento de señales. Lo que estamos diciendo es una verdad de perogrullo, pero hoy vamos a tratar de justificar qué significa eso. Entonces, ese sería el microcontrolador, y que el procesador digital de señales es aquel microprocesador o microcontrolador cuyo hardware y también el conjunto de instrucciones están optimizados para hacer procesamiento numérico de alta velocidad. Como por ejemplo podemos llegar a tener hoy en día en una de las placas de video actualizadas, modificadas, que ya no son placas de video, sino que son procesadores directamente, o también en las máquinas que se encargan de hacer efectos especiales o animaciones para películas. Piensen ustedes que creo que todos han visto o han escuchado hablar de la Guerra de las Galaxias. Bueno, en la Guerra de las Galaxias hay una escena que se produjo en una computadora VAX. La VAX era una supercomputadora que ocupaba, qué sé yo, aproximadamente unos 50 metros cuadrados, o más quizás, pero del orden de los 50 metros cuadrados, y cada imagen de una toma, cada imagen significa un cuadro. Recuerden que en películas tenemos 24 cuadros por segundo. Bueno, entonces allí teníamos cada una de los cuadros llevaba 6 horas de procesamiento en una computadora de ese tipo. Hoy en día eso lo podemos hacer sobre una PC. ¿Por qué? Bueno, porque hemos ido incorporando, en lugar de tener una placa de video, una GPU, que es un procesador gráfico, que tiene todas las características de un procesador digital de señales. Muy específico, muy especial. Nosotros no vamos a pretender procesar imágenes en nuestro curso, pero sí estamos en condiciones, con la placa que trabajamos, de procesar apropiadamente audio, y hacer procesamiento de audio de buena calidad. Entonces, nosotros vamos a tener un microcontrolador que vamos a tener incorporado un algoritmo. Entonces, ese microcontrolador va a ser optimizado en su repertorio de instrucciones
y en el manejo del hardware para dedicarse a trabajar sobre señales. Tendremos entradas digitales y tendremos salidas digitales. Es decir, el programa que va a estar dentro, ejecutándose dentro de ese microcontrolador orientado al procesamiento digital de señales es tal que me permite hacer típicamente un filtrado digital de cualquier tipo. Me permite hacer una transformada, una FFT o me permite hacer una DFT. Esta es la gran novedad, que tenemos que, en primer lugar, magnitudes analógicas, llevarlas a digitales y las salidas digitales, eventualmente, llevarlas también a magnitudes analógicas, lo cual nos crea algún grado de dificultad, pero nada del otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace a un microcontrolador un procesador digital de señales? Cuando aparecieron hace 30 años, en la década del 90 del siglo pasado, los primeros procesadores digitales de señales eran placas caras que típicamente costaban 350 a 400 dólares de aquella época, que hoy serían el doble, y teníamos los microcontroladores, que eran microcontroladores bastante simples, del tipo 8051 o sus derivados. Eran dos mundos claramente separados. El hardware y la forma de manejarlos era totalmente distinto. Con el tiempo fue bajando las características especiales de los DCP y se fueron pareciendo más a los microcontroladores, y los microcontroladores fueron subiendo en sus especificaciones hasta que llegó un punto, con la aparición de Cortex, en el cual se mezclaron. Entonces, en el Cortex, y sobre todo en los Cortex M4, tenemos la capacidad de procesar digitalmente señales, pero con las restricciones del rango de frecuencias al cual podemos llegar a trabajar. ¿Cómo trabaja un filtro digital? Lo mencionamos al pasar en alguna oportunidad cuando hablábamos de sistemas operativos en tiempo real y cuando hablábamos del mutex y que decíamos de que, por ejemplo, yo incorporaba un mutex con funciones vinculadas con el procesamiento digital de señales. Un filtro digital consiste en tomar n muestras. N, por ejemplo, 128, valor bastante típico. Calcular con el MATLAB 128 coeficientes, de acuerdo con el tipo de filtro que querramos obtener, la frecuencia de corte de ese filtro y las características de atenuación fuera de banda que le queramos dar a ese filtro. Con todo eso, MATLAB nos entrega coeficientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para implementar un filtro digital? Tomar la muestra 0, multiplicarla por el coeficiente 0. Sumarle el producto de la muestra 1 por el coeficiente 1 y así sucesivamente, sumarle el producto del coeficiente 127 por la muestra 127. Entonces, tenemos que hacer 128 productos y 127 sumas. De cualquier manera, digamos, en número redondo, 128 productos y sumas. ¿En qué tiempo? En el tiempo que ocurre entre dos muestras consecutivas. Después vamos a hacer algunos numeritos como para tratar de entender esto. Nosotros entonces, lo que vamos a decir acá es que tenemos la opción, la característica, lo que se llama MAC, multiplicar y acumular, en la cual vamos a ver que en los microcontroladores con procesamiento digital de señales se optimiza esa función de multiplicar y acumular. Y todo esto se tiene que hacer con una arquitectura que permita manejar los datos a alta velocidad y también con acceso directo a memoria, porque yo lo que quiero es que el dato que entra pase por el conversor analógico a digital y el resultado vaya directamente a memoria, que no lo tenga que leer yo desde el conversor y guardarlo a memoria. Entonces, todo esto, manejando los punteros en forma automática, que tenga buffers circulares, es decir, de que cuando entra un nuevo dato,
se escriba en lugar del dato más viejo, es decir, que se vaya reescribiendo en forma circular el buffer de datos o el vector de datos que se van adquiriendo. Entonces, también vamos a mejorar todo esto haciendo, por ejemplo, de que yo pueda trabajar haciendo 2 multiplicaciones y sumas por cada instrucción. Bueno, todo esto es la orientación que se le dio a los microcontroladores para que se convirtieran en procesadores digitales de señales. Entonces, todo esto también se optimiza, como acá tenemos un procesamiento continuo de datos, haciendo que se optimice el uso de los loops, porque esto va a ser un while 1 que vamos a estar dando vueltas permanentemente, en lo cual vamos a ir multiplicando y sumando, con lo cual se optimizan las instrucciones también de loops. Vamos en algunos casos a tener opciones de punto flotante, es decir, se requieren características de punto flotante para el microcontrolador, porque supónganse que ustedes, yo quiero procesar audio en una sala de grabación de conciertos, en el Teatro Colón, por ejemplo. Bueno, en el Teatro Colón tendré desde sonidos muy bajos, de muy pequeña amplitud, como podría ser, por ejemplo, un violín que empieza a tocar, hasta niveles muy intensos, que sería, por ejemplo, cuando tenemos un solo de la percusión, cuando estamos dándole a los tambores en forma desenfrenada. Bueno, tenemos un rango muy amplio y que no se puede representar con un conversor analógico a digital, porque no va a alcanzar a registrar el violín muy bajo y va a saturar con la percusión muy alta. Con lo cual, entonces, voy a tener que trabajar en esos casos, elegir un procesador que tenga opciones de punto flotante y que me permita, entonces, trabajar con magnitudes de punto flotante, con float, y poder representar magnitudes muy chicas y magnitudes muy grandes. Por eso es que cuando hablábamos de los Cortex, hicimos referencia a Cortex M4 y Cortex M4F. La F es de floating point, es decir, que tenga unidad de punto flotante incorporada. ¿Por qué procesamiento digital de señales? Por varias razones. La primera de ellas es que si yo quiero cambiar la frecuencia de corte de un filtro digital, lo único que tengo que hacer es cambiar los coeficientes. Lo cual es muy simple, es reprogramar el microcontrolador. Mientras que si yo tuviera un filtro analógico, lo que tendría que hacer es desoldar y volver a soldar componentes, capacitores y resistores para lograr la nueva frecuencia de corte. Los sistemas digitales me permiten tener mucha mayor precisión y exactitud y también mayor estabilidad, porque si yo quiero tener una atenuación fuera de banda muy importante en un filtro analógico, le tengo que poner muchos polos y muchos ceros. ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo muchos polos? Y el sistema se convierte en inestable. Con lo cual, si yo tengo un filtro digital que tiene una gran cantidad de etapas, no son equivalentes a polos, pero si yo tengo una gran cantidad de etapas, enseguida vamos a entender qué significa eso, no me afecta la estabilidad. Aparte, los procesadores digitales de señales tienen hoy en día un costo tan bajo que me permiten economizar muchísimo en el área de impreso, al no tener que poner un montón de etapas y un montón de amplificadores operacionales para hacer el filtro analógico. Entonces, el filtro analógico tiene también como problema de que es inestable con la temperatura, porque me varían los resistores y los capacitores, con lo cual, evidentemente, hoy en día, para aplicaciones complejas, es indudable la utilización de filtros digitales. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, la velocidad de muestreo nos dice, nosotros con un Cortex M4F podemos llegar a trabajar audio, ni por casualidad video. El rango dinámico, que bueno, yo lo puedo
solucionar en parte diciendo que voy a trabajar con una unidad de punto flotante. Ruido de cuantización, que era la aproximación, el redondeo que me produce el conversor cuando convierte en el caso del bit menos significativo. Consume más energía que su equivalente en general analógico, y los componentes están bajando de precio tanto para los analógicos como para digitales. Entonces tenemos operaciones aritméticas que me permiten hacer multiplicación y suma en una sola instrucción, y vamos a ver que más de una multiplicación y una suma en una sola instrucción. Manejo de memoria optimizada con la operación del acceso directo a memoria del conversor analógico digital, repertorio de instrucciones optimizados, paralelismo y también el direccionamiento de datos. La arquitectura típica de un procesador digital de señales es una arquitectura Harvard para optimizar el uso del tiempo, tener el pipeline y tener el acceso simultáneo a memoria de datos y a memoria de instrucciones. Decimos entonces que tenemos una señal analógica, vamos a necesitar de un conversor analógico a digital para llevar esa magnitud analógica a bits, que es lo que entiende el procesador digital de señales. Las va a trabajar con un algoritmo que va a estar asignado por un programa, que vamos a aprender nosotros cómo generarlo bastante fácilmente. Y luego tendremos un conversor digital analógico que se va a encargar de llevar esa magnitud digital que hemos generado en nuestro procesador de vuelta a una salida analógica que puede llegar a ser utilizada, por ejemplo, para excitar un calefactor o bien para sacar por un parlante. Aparece entonces, dentro del concepto de procesadores digitales de señales, unos dispositivos llamados codec, que es la abreviatura de codificador-decodificador. Los códecs son provistos por los fabricantes de semiconductores y tienen un conversor analógico a digital y también tienen un amplificador de ganancia variable. Es decir, que fíjense qué interesante, yo puedo ir variando la amplificación en tiempo de ejecución, de manera que cuando me aparece ese violín tenue que apenas se escucha, le aumento la ganancia en forma digital, le digo, amplifica 1000 veces. Y yo sé entonces que el valor que me aparezca a la salida del conversor analógico a digital es la magnitud de entrada multiplicada por 1000, con lo cual yo la puedo llegar a normalizar, a llevar al valor correcto, simplemente dividiéndola por 1000. Pero no perdí el valor que estaba teniendo en la entrada con ese violín por el error de cuantización, el error de redondeo que me produce el conversor analógico a digital. Y luego tendremos un filtro pasaltos para el caso que así sea necesario. También este lo puedo elegir, mantener o eliminar para la utilización que le quiera dar. Entonces, esta sería la parte de codificación. Tengo un canal y el otro canal, por ejemplo, una magnitud estéreo. Yo las puedo llegar a sumar o dejar pasar de una por vez. La amplifico, la convierto y luego la voy a enviar al procesador digital de señales, que se va a encargar de aplicar un algoritmo para hacer un tipo de filtrado. Y del lado de la salida voy a tener también un atenuador que se encargará de atenuar el resultado del procesamiento digital de señales, atenuarlo, o bien de aplicarlo directamente a un conversor digital analógico, que también se va a poder operar todo esto en forma digital. Entonces, voy a tener mi procesador digital de señales y al lado le voy a poner habitualmente un códec que se va a encargar de la parte
de conversión analógica a digital y la parte de conversión digital analógica, todo manejado a través de programa. Eso es lo importante. No tengo ningún potenciómetro, ningún reóstato que ajustar como para variar la ganancia, sino que todo se va a hacer en forma digital por programa. Entonces, un filtro, de acuerdo con Wikipedia, es un componente, un elemento, un sistema que se encarga de discriminar en frecuencias, dejar pasar una frecuencia, un rango de frecuencias, eliminar una frecuencia, eliminar un rango de frecuencias. Entonces ahí tenemos lugar a los filtros pasalto, pasabanda, pasabajos, un de banda y así varios. Entonces, los filtros analógicos están compuestos por resistores y capacitores, son baratos, pero son inestables y hay que calibrarlos habitualmente porque los resistores y capacitores tienen tolerancia. Y también, a medida que yo quiero mayor exigencia, como por ejemplo mayor atenuación fuera de la banda, voy a necesitar mayor cantidad de polos y por lo tanto el sistema analógico va a ser más inestable. Cuando crece el orden del filtro, el orden a nivel de polos del filtro, va a crecer exponencialmente la complejidad y la inestabilidad. Entonces, el caso del filtro digital es mucho más simple. Yo lo que hago es recargar el programa que quiero emplear y con eso es suficiente como para que cambie el comportamiento del filtro. ¿Qué es lo que le exigimos a un procesador digital de señales? Tenemos que tomar muestras de las señales a filtrar y hacer un conjunto de productos y sumas antes de que vaya a llegar una nueva muestra. Estas operaciones pueden llegar a utilizar muestras anteriores. Cuando dijimos el caso del filtro, entro una muestra y voy a mantener y voy a utilizar las 127 muestras anteriores, pensando que estoy trabajando con 128 etapas del filtro digital. Si yo quiero hacer un filtro pasabandas, acá voy a anotar, y lo ponemos esto como ejemplo de filtro, el pasabandas, que en realidad el filtro pasabandas para lograr una banda lo mejor posible, de aplicación lo mejor posible, voy a tener en realidad un conjunto de filtros que van a estar un poquito corridos en frecuencia. Es decir, que no están todas las etapas, aquí estamos marcando 4 etapas, que no es que tengamos las 4 etapas en la misma frecuencia, sino que están desplazadas para lograr de esta manera, poder utilizar el desplazamiento entre ellas para mejorar o bien la banda pasante en cuanto a amplitud o en cuanto a fase. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros el hecho de trabajar con frecuencias que están un poco corridas una frente a la otra. Entonces, 4 etapas con frecuencias corridas una frente a la otra. Por supuesto que no es al azar, sino que voy a tener que utilizar cierto tipo de criterios como para elegir las frecuencias de resonancia o de máximo que va a tener cada una de esas etapas. En el caso de los filtros FIR, la abreviatura de FIR es filtros de respuesta al impulso finita, quiere significar que el filtro FIR lo que va a tener va a ser n etapas en las cuales tenemos la entrada, el muestreo, y fíjense que esto significa algo así como un registro de desplazamiento. Entra un dato y se me van corriendo todos, o bien, lo que es mucho más fácil de implementar, que se vayan corriendo los datos a medida que van entrando datos nuevos, es mucho más fácil de implementar a través de tener un buffer circular y lo que yo voy moviendo es no los datos, sino los punteros.
y que la salida es la suma de n productos de la muestra por un coeficiente. Entonces tenemos la muestra multiplicada por un coeficiente. Entonces, la suma de todas estas multiplicaciones me da la salida en cada momento. Lo importante para destacar acá es que no hay ninguna realimentación de la salida hacia la entrada. De manera que cuando la entrada vale 0, y si le damos el tiempo suficiente como para que se vayan desplazando todos los valores anteriores y que se estén representados todos los estados por 0, la salida va a valer 0. Porque si yo he dejado pasar 128 muestras en 0, voy a tener 0 multiplicado por cualquier cosa y sumada a 0 por multiplicado por cualquier cosa, la salida va a ser 0. Entonces, si la entrada vale 0 y dejo pasar el tiempo suficiente, la salida vale 0. Y eso me equivale entonces a lo que llamamos un filtro FIR, con respuesta al impulso finita. Mientras que en el caso de los filtros IIR, de respuesta al impulso infinita, quiere significar que parte de la salida se realimenta también al sumador y por lo tanto, a pesar que la entrada valga 0, voy a tener en la salida valores que se van a realimentar y la salida nunca, teóricamente, va a valer 0. ¿Por qué? Porque voy a tener siempre un poquito de salida realimentada para que no sea 0. Se tenderá asintóticamente a 0, pero nunca va a ser 0. Por supuesto que va a llegar un momento en el cual no tenga posibilidad de discriminar entre el valor de la señal que yo tenga y el 0 efectivamente. Los filtros IIR no tienen valor de salida 0 y en algún momento la entrada fue distinta de 0. A diferencia de los FIR que tienen solamente ceros y son absolutamente estables, la respuesta frecuencial de los filtros IIR tienen tanto ceros como polos. Entonces, la concepción es distinta. Los filtros IIR son un poco más difíciles de implementar. De cualquier manera, tengo herramientas para implementarlos. Entonces, el filtro ideal es el filtro que atenúa infinito fuera de la banda pasante. En el caso práctico, lo que se trata de hacer es implementar filtros de tipo Chebyshev que tienen una muy buena atenuación fuera de banda, pero implementando, por ejemplo, con 90 etapas. 90 etapas, ¿qué significa? 90 muestras. Y no tengo problemas de estabilidad. De aquí me aparece, típico de un Chebyshev, el ripple fuera de banda, y que ese ripple lo puedo llegar a hacer por procesamiento tan chico como yo quisiera. Acá vamos a hablar un poco del concepto de velocidad y de una nueva sigla que vamos a utilizar, MOP, que es millones de operaciones por segundo. Supongamos que yo estoy trabajando con audio. Audio llega hasta 20 kHz. De acuerdo con el teorema de Shannon, yo tendría que muestrear esa señal de 20 kHz a 40 kHz. Se toma un pequeño margen de muestrear un poquito más, entonces en lugar de muestrear el audio a 20 kHz, el audio de 20 kHz a 40 kilomuestras por segundo, lo que voy a hacer es tomar un pequeño margen de un 20%, entonces voy a tomar 48 kilomuestras por segundo. El tiempo entre muestras va a ser de 20, es decir, un poco menos de 21 microsegundos. Entonces, si yo quiero hacer un filtro de 90 etapas, voy a tener, según lo que dijimos del filtro digital, 90 productos y sumas. Lo hago en números redondos, serían 89 sumas, pero pongamos 90 sumas para hacerlo fácil. Entonces voy a tener 48.000 muestras por segundo multiplicados por 180, porque son 90 operaciones de suma más 90 operaciones de producto, lo cual me da 8,64
mega instrucciones por segundo, mega operaciones por segundo, mega operaciones por segundo, que es distinto de instrucciones por segundo, porque vamos a ver enseguida que en una instrucción puede llegar a ser más de una operación. Bien, el aliasing, eso es producto del muestreo y de no respetar el teorema de Shannon, que decía que había que muestrear por lo menos al doble de la frecuencia máxima. Bueno, aquí vemos nosotros, si yo muestreo una señal de continua, pocas cosas más aburridas que una señal de continua, porque todas las muestras van a ser iguales, o bien muestreo una señal senoidal, pero estoy tomando una buena cantidad de muestras. Si nosotros vemos que la frecuencia analógica es el 9% de la frecuencia de muestreo, la cuenta nos da que vamos a estar tomando 11 muestras por cada ciclo, la podemos reconstituir perfectamente, cumplimos holgadamente con el teorema de Shannon. Aquí estamos hablando de que la frecuencia analógica es 0,31, el 31% de la frecuencia de muestreo. En número redondo vamos a estar tomando 3 muestras por cada ciclo de la señal. Vemos que efectivamente es así. Y en el caso en que no respetemos el teorema de Shannon, acá vemos que la frecuencia analógica es prácticamente igual a la frecuencia de muestreo, un poquito corrida, con lo cual vamos a estar tomando muestras que si nosotros no nos fijamos, no analizamos detenidamente, vamos a estar creyendo de que tenemos una señal de baja frecuencia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es muestreando una gran porquería porque no estamos respetando a Shannon. Entonces lo que tenemos que hacer en la práctica es, antes del conversor analógico a digital, colocar un filtro analógico pasabajos para eliminar las componentes de alta frecuencia. Es decir, que si me aparece algún ruido de alta frecuencia, lo elimino. Si me aparece que no estoy respetando, tengo una señal poliarmónica y que no respeto el criterio de Shannon para alguna de las armónicas, lo que hago es serrucharlo con un filtro analógico. Entonces tengo que colocar un filtro analógico antes del conversor analógico a digital. Es lo que llamaríamos un circuito de acondicionamiento de señal, que es típico que se requiera en estos esquemas. Ahora bien, ¿cómo calculo el filtro analógico que tiene que estar en la entrada? Bien, el filtro analógico lo voy a calcular utilizando un software que van a tener ustedes en el campus virtual, o se los mando por correo electrónico, que simplemente es un software que lo había sacado una empresa que se llamaba Burr Brown, que era una empresa que hasta la década del 90 era histórica por hacer componentes analógicos de extraordinaria calidad, y que después lo compró Texas Instruments, que es muy fácil de implementar, porque me permite, por ejemplo, elegir la opción, la configuración que yo quiero, Silent Key o MFB, para el filtro. Fíjense que arranco y puedo elegir también la cantidad de polos que yo quiero tener. Puedo decir si es pasa bajos o pasa altos, la frecuencia de corte, cuál es el resistor básico que quiero elegir, y luego decir, por ejemplo, si yo quiero, de acuerdo con el tipo de configuración que quiero utilizar, le digo, por ejemplo, que quiero trabajar con 8 polos. Fíjense un detalle que se va a notar enseguida. 8 polos. Bien, me lo calculó instantáneamente. Utilizó como valor básico de resistencia, es decir, acá estoy diciendo que trabajo con 1 kHz de frecuencia de corte y que trabajo con 100 kΩ de resistencia de base. Lo puedo decir que trabaje con un resistor más pequeño,
por qué 100K es inestable, le digo que trabaje, por ejemplo, con un kilo, ya me recalculó todo. Y acá lo que vemos es que tenemos 4 etapas de filtrado que son con distintos valores de componentes. Entonces, no es que todos los resistores R3 valen igual, no es que todos los resistores R1 valen igual. Por lo que vimos recién nosotros en el filtro pasabanda, en el cual las frecuencias de corte están un poquito corridos para ir compensándose y lograr el conjunto el conjunto que yo deseo. Por ejemplo, lo que me aparece en verde es la respuesta en amplitud. Y la atenuación, fíjense cómo me cambia la atenuación fuera de banda al aumentar la cantidad de polos. Entonces yo con 2 polos tenía una atenuación fuera de banda, lo verde, que es una porquería. Si yo le digo 8 polos, me cambia, me hace una atenuación mucho más amplia porque voy sumando 20 dB por década por cada etapa. Entonces tengo una atenuación muy claramente. Acá en rojo tengo el corrimiento en fase y en negro tengo lo que se llama la demora de grupo. Entonces si yo me posiciono delante, de arriba me aparece, como ustedes ven, me aparece qué es cada una de las cosas. Verde es la ganancia, rojo es la fase, negro es la demora de grupo. Y acá me permite elegir Butterworth, por ejemplo, o Chebyshev. Entonces aquí teníamos Butterworth, fíjense que no me aparece Ripple en el caso de Butterworth, pero si yo digo Chebyshev, me aparece efectivamente un Ripple en la banda pasante y también me aparecería un Ripple fuera de banda. Y fíjense los saltos que pega la demora en grupo. Entonces acá yo le puedo llegar inclusive a afectar el Ripple que puedo utilizar. Y ahí, si yo le cambio el Ripple, fíjense que se atenuó el Ripple que tenía. Bueno, este programita es el que yo voy a utilizar para calcular el filtro anti-aliasing. Aliasing es un término que viene del inglés que significa que viene de alias, el equivalente de, que se utiliza mucho en policiales, llamar alias. Es una especie de sobrenombre. Es parecerse a. Entonces, este es el software que se utiliza para el cálculo de filtros analógicos que van previos al conversor analógico a digital para evitar las frecuencias indeseadas de acuerdo con la velocidad de muestreo. Entonces, en el caso de un procesador digital de señales, vamos a trabajar... Marcelo, Sí. perdón. En la diapositiva anterior se notaba que el filtro era fuertemente inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Qué cosa era inestable? Perdón. el filtro, por la fase me refería, es mayor a Ah, sí, sí, 180. correcto. Sí, correcto. Sí, claro, sí. Sí, es cierto. Y otra consulta más, el filtro anti-aliasing me sirve solamente si yo estoy sobremuestreando la señal. Por ejemplo, si en vez de 48 No, si yo tengo muestreara... si yo tengo riesgo de que no se cumpla el teorema de Shannon. Si yo, Sí, es decir, si yo puedo garantizar que se cumple el teorema de Shannon, no tengo que poner el filtro anti-alias. claro, sí entiendo. Claro, por eso en el ejemplo, si yo estoy muestreando una señal de 20 kHz, con 48 estoy respetando el teorema de Shannon. Si quisiera muestrearla, por ejemplo, a 200, ahí sí me pasaría del límite, ¿no? Claro, pero el problema es el siguiente. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que pasa. Entonces yo supónganse, voy a Sí, trabajar audio. Evidentemente, en audio no hay nadie que pueda llegar a cantar a 20 kHz. La voz humana no llega. Perfecto. Pero ¿qué pasa si prendo un tubo fluorescente o arranca un motor? Me va a producir ruido eléctrico. Ese ruido sí, eléctrico se me puede llegar a inducir en los cables que llegan al conversor analógico a digital
Y ese ruido eléctrico va a tener componentes de alta frecuencia que me van a violar el teorema de Shannon. En ese caso, entonces, Sí, cuando yo puedo llegar a tener factores externos que me produzcan señales que estén fuera de la mitad de la frecuencia de muestreo, ahí sí tengo que poner un filtro anti-alias. sí, Si yo voy a entiendo. trabajar en una cámara, en una jaula de Faraday, en la cual no puede venir ningún ruido de afuera, no es necesario que utilice un filtro anti-alias. ¿Bien? Sí, queda más claro, Marcelo, gracias. Bueno, pues en el caso del Cortex M4, nosotros dijimos que nos íbamos a centrar en un Cortex M4 que tiene todo este repertorio de instrucciones. Esto que aparece acá en color lila son instrucciones que están orientadas al procesamiento digital de señales. Que vamos a ver que son operaciones, no tenemos que recordarlas a nivel de assembler, porque eso se va a encargar el compilador y las bibliotecas que vamos a utilizar. Y aparte también, si queremos nosotros trabajar con rangos dinámicos importantes, vamos a necesitar que sea un Cortex M4F, es decir, que tenga una unidad de punto flotante incorporada para el procesamiento digital. Entonces, la compatibilidad, habíamos dicho que un software, un firmware que haya sido escrito sobre Cortex M0 se puede correr un M3 en un M4 y en un M4S. Para atrás no hay compatibilidad. Bien, ¿en qué nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en que el Cortex M4 incorpora frente al Cortex M3 la unidad de procesamiento digital de señales. Y opcionalmente, no todos lo tienen, pero hoy en día prácticamente sí, es una verdad de hecho, la unidad de punto flotante. Y acá me aparece algo novedoso, una sigla que no conozco. MPU ya sabemos lo que es, porque lo hemos visto cuando vimos Cortex, y esto no hemos visto, no sabemos qué es, SIMD. Tenemos como ayuda para el desarrollo, enseguida vamos a ver qué significa ese SIMD. Como ayuda de desarrollo tenemos unas bibliotecas que provee ARM que se llama CMSIS. CMSIS significa Cortex Microcontroller Software Interface Standard. Es decir, es una biblioteca en la cual tengo un montón de primitivas, un montón de APIs que me ofrecen para que yo, llamándolas, invocándolas de acuerdo con la sintaxis que me dice CMSIS, creado por ARM, directamente haga el filtrado digital, que no tenga que matarme creando algoritmos, sino que los tengo. Entonces, por ejemplo, CMSIS DSP me permite tener funciones de matemática básica, de estadística, como por ejemplo raíz cuadrada, valor medio, desviación estándar, filtros, es decir, que voy a tener una API para calcular un feed, un I cuadrado R, convolución, correlación, una FFT, que todo esto me lo provee sin cargo ARM. Puedo llegar a utilizar, y eso es una cosa interesante, para hacer entre paréntesis, que puedo llegar a manejar un motor con un DSP. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hago es meter dentro del DCP la ecuación del motor. La ecuación del motor es una cosa enorme con un montón de coeficientes multiplicados por la corriente, por la frecuencia, y para manejar el máximo torque y la frecuencia de operación, de giro. Bueno, todo ese tipo de cosas es una expresión muy grande, muy importante. Meto dentro del DCP, dentro de nuestro córtex M4F, meto esa ecuación y entonces voy manipulando con la generación de la señal necesaria a través de la modulación de ancho de pulso, por ejemplo, voy manipulando como para convertir esa ecuación en la que rige el motor. Entonces, es una aplicación para
adicional para los procesadores digitales de señales. De hecho, tiene Texas Instruments una familia entera de microcontroladores con esas características. Es decir, orientados específicamente a trabajar en el control de motores. Entonces nosotros vamos a tener un montón de aplicaciones, Cortex M4 y Cortex M7. El M7 es una mejora del Cortex M4. Es más moderno, es más caro también, pero tiene una serie de ventajas frente al M4. Pero los dos están orientados al procesamiento digital de señales. Bien, la unidad de punto flotante nos permite, son habitualmente, cumplen con el estándar del IEEE 754, que ustedes deben haber visto seguramente en teoría de circuitos, y que tiene su propio pipeline de punto flotante y que nos permite trabajar con operaciones de diverso tipo, entre ellas fundamentalmente multiplicar y acumular. Bueno, estas son las operaciones gobernadas por multiplicar y acumular para el filtro FIR, que es el producto, la sumatoria de los productos de lo obtenido por el conversor analógico digital multiplicado por los coeficientes, o el IR, o I cuadrado R también, que es productos más suma más realimentaciones de las salidas, que son estas que vemos en la parte de abajo, una FFT, correlación, etc. Y para redondear hoy y que vayamos a la parte práctica, tenemos el Single Instruction Multiple Data, que quiere significar lo siguiente. Pensémoslo desde el siguiente punto de vista. Conversor analógico a digital tiene típicamente 12 bits. ¿Tiene sentido que yo utilice en un registro que guarde, en un registro de 32 bits, que es el tamaño que tienen los registros del microcontrolador, que guarde 12 bits nada más para efectuar el producto por un coeficiente de 12 bits? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y ese es el concepto de, en una sola instrucción, múltiples datos. Lo que se hace es buscar paralelismo, es decir, en una sola operación multiplicar dos datos por dos coeficientes. Por ejemplo, significa que voy a tener A y B son los datos, C y D son los coeficientes. Entonces, A y B son los datos, conversor analógico a digital, A tiene 12 bits, B tiene 12 bits. Los coeficientes serán, por ejemplo, también de 12 bits. Yo puedo llegar a truncarlos en el MATLAB con la extensión que quiera. Y entonces lo que voy a hacer es, en una sola instrucción, multiplico dato A por coeficiente C, más dato B por coeficiente D. Entonces, lo hago en una sola instrucción. Por eso se llama Single Instruction Multiple Data. Y acá hay un detalle para tener en cuenta. El compilador por sí solo no utiliza las instrucciones de Single Instruction Multiple Data, sino que tengo que forzarlos yo para que las utilicen, para poder optimizar el procesamiento, para minimizar el tiempo de procesamiento. Entonces, o lo forzamos o lo usamos en Assembler, que es bastante fácil de hacer. Entonces, las instrucciones de Single Instruction Multiple Data trabajan con datos empaquetados. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Entonces,